Esta semana hemos visto en la práctica dos gobiernos, ¿no? O dos estilos de gobernar, o dos formas de ejercer el gobierno democrático. Por un lado está lo que Pedro Castillo hizo en la gira exitosa que tuvo en los Estados Unidos, en México, a un llamado al mundo de que en Perú se iba a aplicar una política moderada, económica, de apertura a los mercados, a las inversiones y obviamente en el marco normativo, que se iba a respetar las reglas y se iba a dar seguridad jurídica a todos los inversionistas, lo cual iba a generar más empleo, más trabajo, más desarrollo. Y eso iba a repercutir obviamente con una reforma tributaria que incluso se habló, entiendo, con el Banco Mundial para financiar una segunda o una tercera reforma tributaria que permita grabar a los más ricos. Ya en Estados Unidos se está haciendo, Joe Biden ha pedido elevar la tributación a los más ricos y en varias partes del mundo, porque en una pandemia, post pandemia, los países han quedado muy debilitados, sus economías muy frágiles y la pobreza se ha incrementado. Entonces es necesario que aquellos que tienen más recursos aporten más para solucionar los problemas graves que está dejando las secuelas de la pandemia. Entonces, pero sin embargo eso no se condice con digamos los sectores que tiene el gobierno y que en algunos casos como Bellido mismo ya polarizó y ya hizo como que el otro, dos bandos ahí, ¿no? El bando de la empresa explotadora, la comercializadora de gas y de Perú, el otro bando de los peruanos que son los afectados. Entonces ya dividió, ya zanjó y le está pidiendo digamos, de manera brusca, de manera amenazadora, de manera, digamos, casi como diríamos antidemocrática, porque lo democrático es sentarse y renegociar y conversar en el marco de las normas y jalar cada uno para su molino, es verdad, pero sentar con tranquilidad, ¿no es cierto?, en el marco de las leyes, no obligar al otro, casi como dicen algunos, poner una pistola en la mesa, ¿no? Y obviamente eso pasaba en Premier, pero también está pasando con el Ministerio de Cultura, que dijo que iba a haber apertura, que iba a haber una serie de medidas para mejorar la participación de Perú en la Festival de Guadalajara del Libro y la Feria del Libro de Guadalajara. Y nada, al contrario, hubo deserciones, críticas y prácticamente esa delegación se partió. Por el otro lado también está en agricultura, aunque ha dado marcha atrás el ministro a propósito de la reforma agraria que se ha anunciado, la segunda reforma agraria, que es muy interesante por lo que se ha comentado, pero los gremios de agricultores, agroexportadores señalan que no han sido consultados, no han sido invitados, están siendo excluidos. Entonces ha tenido el ministro que decir sí, se le va a invitar, pero esas señales de gobernar con un sector, para un sector, incluyendo solamente un sector, es lo que ha hecho siempre la derecha, históricamente la derecha, que gobernó siempre para ellos, con ellos solamente, digamos, y el resto era excluido y recibía las migajas a veces de lo que incluso en la época oligárquica, la servidumbre, los siervos, que eran prácticamente los pongos, que vivían, no tenían derecho a nada y eran realmente, digamos, personas en la Edad Media. Y entonces casi en la esclavitud. Entonces esa situación hace que el gobierno tenga que el presidente Castillo de ser consciente de que tiene que su gobierno tener un operador, un equipo de operadores que hagan viable su propuesta, porque si no la disonancia está generando mucho ruido y la polarización va, como hemos señalado anteriormente, va a ganar siempre efectivamente los polos, los extremos. Y cuando hay tensión, cuando hay confrontación, cuando hay conflicto, cuando hay de manera permanente, cada día un tema más, cada día un tema más, cada día un tema más de conflicto, de enfrentamiento con un sector, con otro sector, pues los que ganan son los extremos, porque se están armando los dos grupos, digamos, con sus valores, con sus creencias, con sus ideas, con sus propuestas, y empiezan a jalar al centro a cada lado. Entonces, esto es inviable, señor presidente, es inviable, así no puede gobernar. Como dice ya en Hildebrand, incluso es un gobierno que se desmorona, porque claro, si internamente las contradicciones son tan agudas y salen afuera, es porque es incontrolable, y eso no es gobernable. Entonces, y necesitamos que el gobierno de Pedro Castillo, el gobierno de izquierda democrático por primera vez en la historia, sea exitoso. Y para eso se necesita que dé un giro al rumbo en el cual el mensaje, la orientación que está señalando sea coherente con el equipo y el equipo coordine ese objetivo. Si no, el objetivo va a quedar en el aire y la confrontación al interior va a ser la confrontación al exterior y la confrontación al exterior va a ser, digamos, lo peor para el país.